Bienvenidos de nuevo al estudio de Fundamentos Firmes. Ya estamos en el momento en la historia cuando los israelitas están todavía en la nación de Egipto. Y como siempre, vamos a pasar un tiempo mirando algunas preguntas de unas lecciones anteriores. Comenzamos con esta. ¿Por qué el rey de Egipto convirtió a los israelitas en esclavos? Recuerda que los israelitas descendientes de Abraham, Isaac y Jacob con su familia fue a Egipto para salvarse del hambre. Y por muchos años estaban bien, viviendo, multiplicándose y disfrutando la prosperidad ahí en Egipto. Pero después de un tiempo el rey los convirtió en esclavos. ¿Y por qué fue eso? ¿Recuerdan? Porque superaban a los egipcios en número. Y el rey tenía temor de que los israelitas se unieran con los enemigos de los egipcios para luchar con ellos y dominar a Egipto. Tenía miedo, quería hacer algo para que no salga así. No reconocía la bendición de Dios sobre los israelitas. Satanás estaba obrando en el rey. ¿Por qué Satanás quería destruir a los israelitas? Primeramente, sabemos que Satanás estaba obrando en el rey porque el rey adoraba dioses falsos. O sea, dirigidos por Satanás. Si es un Dios falso, es posible que hay un ángel rebelde está atrás esa religión, ese rey, ese ídolo. Y Satanás es el jefe, Dios de este mundo. Satanás y sus ángeles quieren destruir la gente de Dios. ¿Por qué a los israelitas? Sabía que Dios les había prometido a Abraham, Isaac y Jacob que uno de sus descendientes sería el libertador. O sea, cumplimiento de la promesa de Dios viene de esa familia, de ese pueblo. El prometido del futuro que estudiamos desde Génesis capítulo 3 por la promesa de Abraham que fue pasado a Isaac y Jacob. Satanás quería eliminar esa línea de gente. ¿Podían los israelitas o Moisés librarse de Faraón por sí mismos? Pues claro que no podían. Los egipcios dominaron a los israelitas. Tenían ejércitos, muchas armas, era la nación más potente en esos años. No podían. ¿Quién es el único que puede rescatar a una persona del dominio de Satanás? O sea, un dominio temporal en el caso de los israelitas, pero nosotros también estamos bajo ese dominio, dentro del pecado y nuestra participación en el pecado, bajo su dominio. ¿Quién es el único que puede rescatar? Solamente Dios, es más poderoso que Satanás. Solamente Dios nos puede rescatar de la esclavitud del pecado. ¿Por qué Dios decidió salvar a los israelitas de la esclavitud? Pues debe ser obvio, es parte de su plan. El Señor vio el sufrimiento y escuchó sus llantos. No se escuchó a ellos. Porque Dios los amaba y planeaba revelarles su amor y su misericordia. Todo eso vamos a ver en esta lección. Porque el Señor le había prometido a Abraham convertir a su descendencia en una gran nación. ¿Recuerda esa promesa? Enviar al libertador al mundo a través de ellos. ¿Recuerda las mismas palabras de esa promesa sobre este libertador? Una bendición a todas las naciones de la tierra. Bendición a todas las familias de la tierra. Incluye a todos. Esta promesa, este cumplimiento iba a venir a través de esta gente. Los israelitas, los de Israel, los hebreos, los judíos. A la misma gente. ¿Qué significa el nombre de Dios, yo soy? Recuerda que Dios había revelado su nombre a Moisés. Dijo,
yo soy el que soy. Um, Nosotros ponemos nombres de nuestros hijos, recibimos nuestro nombre porque alguien puso el nombre sobre nosotros, pero ¿quién pone nombre sobre Dios? Dios comunicó su nombre según lo que Él mismo es. Yo soy el que existe por sí mismo, existe por su propio poder. No tiene principio ni fin, no necesita nada y nadie. Todas las personas, todas las cosas que existen fueron creados en un momento en la historia por Dios. Es independiente de todo, no tiene principio, no tiene fin. Su vida siempre ha estado y toda la vida que vemos viene de ese ser poderoso, infinito. Él estaba antes del principio de todas las cosas. Como Él es el creador de todo, todas las cosas están bajo su poder y no depende absolutamente de nada. Nunca sufre hambre, no necesita comer, ni sed, no toma, no necesita tomar, no necesita respirar tampoco. El aire y el oxígeno es algo que Él hizo. No se cansa, no necesita descansar. Su poder es sin límite. Yo soy el gran, yo soy el que existe. Así es, el que existe. ¿Pensaba Dios que el rey de Egipto iba a librar a los israelitas? ¿Recuerda cuando mandó a Moisés en la lección anterior? Pensaba que iba a librarlos de inmediato cuando Moisés le dijera lo que el Señor había dicho. Dios estaba esperando a Moisés a ver qué iba a pasar. Pues no, él sabía que el rey no iba a librarlos a los israelitas hasta que se viera obligado a hacerlo. Dios sabe todas las cosas, sabe el fin de este principio, conoce nuestro futuro en todos los detalles. ¿Le agrada a Dios y acepta a las personas que no creen lo que dice? Pues obviamente que no. Dios rechaza y castiga a todo el que no trata como si fuera a todo el que lo trata como si fuera mentiroso. Si Dios dice a nosotros, ¿me necesitan? ¿Creemos o no creemos? Ustedes están bajo la esclavitud. ¿Lo creemos? ¿Aceptamos eso por nuestro propio pecado? ¿O le tratamos como mentiroso? Esta lección, después de llamar a Moisés, después de enviarlo a través a Egipto, Dios envió plagas sobre Egipto. Dios pasó por alto a Israel. Esta es esta lección, las plagas, el castigo de Egipto. Tenemos a los israelitas en esclavitud en Egipto y nosotros realmente no conocemos eso. No sabemos qué es vivir en la esclavitud. Alguien nos manda a trabajar y no nos pagan como empleados. Existimos y trabajamos por el beneficio del amo, el que nos mantiene en la esclavitud, pero no conocemos eso en nuestra época. Así hay personas en el mundo que sí lo conocen, pero es algo que no conocemos, pero hay que reconocer la esclavitud más feo que la esclavitud humana es vivir bajo la esclavitud de nuestro propio pecado. Hay que reconocerlo, hay que aceptarlo. A poder hacer eso, hay que creer lo que Dios dice sobre el pecado. Faraón se negó a obedecer la orden de Dios que recibió a través de Moisés y Aarón. Éxodo 5, 1 y 2 dice: Después Moisés y Aarón fueron y dijeron a Faraón: Así dice el Señor, Dios de Israel, deja ir a mi pueblo para que me celebre una fiesta en el desierto. Pero Faraón dijo: ¿Quién es el Señor para que yo escuche su voz y deje ir a Israel? No conozco al Señor y además no dejaré ir a Israel. Eso fue la primera vez que Moisés comunicó a Faraón y esa es la primera respuesta de Faraón. ¿Quién es el Señor? No conozco a él. No voy a prestar atención.
um, Faraón estaba por entrar en una lección sobre quién es este Dios. Dios lo va a enseñar y va a usar Moisés y Aarón para hablarle, para enseñarle. Um, Faraón y los egipcios no adoraban a Dios, sino adoraron a dioses falsos. Asignaron poderes espirituales a varias cosas en la creación. El río Nilo era algo sagrado para ellos. Adoraban el sol, la luna, los animales, hasta que la gente adoraba a Faraón mismo como si fuera un dios. Tuvieron su propia religión, bien sinceros en esa religión, pero fue una fe falsa, dioses falsos. Y la gran parte del mundo, los egipcios y las naciones alrededor, las naciones de nuestro mundo moderno, um, se han apartado deliberadamente de Dios. La gente que hace eso se vuelve necio. Uh, y como Dios como no quieren obedecer a Dios, Dios les deja adorar a los dioses falsos, a seguir otra religión. Si dicen que no a Dios, a su creador, los hizo con una voluntad. Y eso fue el caso de los israelitas. Y durante la historia, Dios escogió unos pocos para comunicar su palabra al mundo. Y lo hizo en este momento de la historia a través de Abraham, y Israel, Moisés, Aarón, a poder preservar a través de Israel el verdadero conocimiento de Dios, porque casi todo el mundo se había apartado de ese conocimiento. Dios escogió a este pueblo para comunicar a los demás del mundo la verdad sobre Dios, sobre lo que hace, lo que piensa, está en la Biblia. La Biblia es el libro que el Señor mandó escribir. Lo que está ahí es lo que Dios quiere que conozcamos. Entonces, Faraón no quería prestar atención, no quería obedecer a Dios. No lo conocía y no iba a obedecer. Por medio de la rebelión de Faraón, el Señor se propuso mostrar a Israel que Él era su Dios. Esta generación de Israel, descendientes de Jacob y sus 12 hijos, no habían visto evidencia de la grandeza y el poder del Señor. Y ahora el Señor iba a usar este rey, este faraón malvado y su rebelión para mostrar su poder y su sabiduría a esa generación de los israelitas, para que supieran que todavía era el Dios Todopoderoso y el protector de Israel. Eso es el inicio del por qué va a suceder lo que va a suceder aquí. En Éxodo 6, 1:8 dice, el Señor respondió a Moisés, ahora verás lo que haré a Faraón, después de decirle que no a Dios, porque por la fuerza los dejará ir, y por la fuerza los echará de su tierra. Dios continuó hablando a Moisés y le dijo, yo soy el Señor. Yo me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios Todopoderoso. Pero por mi nombre, Señor, o sea, el gran yo soy, Yahvé, no me di a conocer a ellos. Pero ese es el nombre de Dios que Dios había dado a Moisés en la lección anterior. Cuando vemos la palabra Señor, como está en 6:3 de Éxodo, con letras todas mayúsculas, eso es Yahvé, eso es yo soy, eso es mi nombre. A los que vivían antes no se dio a conocer por ese nombre. En 6:4, también establecí mi pacto con ellos, hablando de Abraham, Isaac, Jacob, de darle la tierra de Canaán, la tierra donde peregrinaron. Además, he oído el gemido de los israelitas, porque los egipcios los
tienen esclavizados y me he acordado de mi pacto. Por tanto, dile a los israelitas, yo soy el Señor, Yahvé, ah, es yo soy, y los sacaré de debajo de las cargas de los egipcios, los libraré de su esclavitud, y los redimiré con brazos extendidos, con grandes juicios. Los tomaré a ustedes por mi pueblo, y yo seré su Dios. Sabrán que yo soy el Señor su Dios. O sea, yo soy su Dios. Yo, Yahvé, su Dios. Los sacó de debajo de las cargas de los egipcios. Los traeré a la tierra que juré a dar a Abraham, a Isaac y a Jacob, y se la daré a ustedes por heredad. Yo soy el Señor. Ahí Dios estaba revelando los planes de lo que iba a hacer, lo que se iba a ver en poco tiempo en ese momento de la historia. Otra vez, por medio de rebelión de Faraón, iba a mostrar algo a Israel, y también el Señor se planeaba mostrar a los egipcios que Él es el único Dios vivo y verdadero. Entonces mostró algo a Israel, soy su Dios. Mostró a los egipcios, los dioses que ustedes adoran son falsos. Yo soy el único Dios verdadero. Planeaba hacer una obra entre los dos pueblos. Otros dioses son incapaces. Otras religiones son falsos. Eso es lo que se encuentra claramente en la Biblia. No podemos acercarnos a Dios a nuestra manera, por nuestra propia religión. No nos acepta. Entonces, aquí estamos hablando de muchas personas inteligentes en Egipto. Así, las personas son inteligentes, muy calificadas, escritores, matemáticos, químicos, líderes militares o civiles, arquitectos, artistas, artesanos, etc. Muy capacitados, pero si no creen a Dios son necios y no les sirve su inteligencia. Satanás todavía utiliza formas que la gente acepta en su época o en su cultura para llevarlos lejos de Dios, desviándolos del Dios verdadero, haciéndolos pensar un poco de cosas, que las cosas de la creación son Dios, o yo mismo soy Dios. Así es muy común en este día. Entonces, Faraón decidió luchar contra Dios, y el Señor planeó usarlo, y Él puede usar aún a los incrédulos y mostrarles su gran poder y juicio. Los que rebelan contra el Señor van a perder siempre. En Éxodo 7, 4 y 5 dice, y Faraón no los escuchará. Es Dios todavía avisando a Moisés. No los escuchará. Entonces pondré mi mano sobre Egipto y sacaré de la tierra de Egipto a mis ejércitos, a mi pueblo los israelitas, con grandes juicios. Los egipcios sabrán que yo soy el Señor cuando yo extienda mi mano sobre Egipto y saque de en medio de ellos a los israelitas. Dios hizo un plan y lo estaba poniendo en marcha. El Señor envió 9 plagas sobre Egipto, y todos los detalles de esas plagas se encuentran en Éxodo capítulo 7 hasta capítulo 10. No vamos a leerlo todo, pero cambió el agua del río que ellos adoraban, cambió esa agua en sangre. Había plaga de ranas que salió de ese lugar sagrado para ellos. Ranas del agua, plaga de piojos, plaga de moscas. A caballos, ganados, a sus animales fueron afectados y muchos se enfermaron y murieron. Los egipcios tuvieron un sarpullido terrible.
experimentaron una tormenta de granizo devastadora, plaga de langostas, 3 días de oscuridad, um, en oscuridad en los lugares de los egipcios, no de Israel, sino de la tierra de ellos, donde ellos vivían. Los dioses de ellos no podían hacer nada porque no son dioses. Fueron imaginaciones de sus mentes y corazones o comunicación con los demonios. ¿Quién sabe cuál? Pero de todas maneras, Dios rechaza todo eso. Cada plaga apuntaba a la falsedad de esos dioses falsos. Y muy interesante el estudio de la adoración de los egipcios. Dios atacó a sus ideas, a sus dioses, a sus principios que tenían en su religión. Pero protegió a los israelitas por su amor, por su misericordia, por su gracia. Faraón y los egipcios no querían escuchar. Dios iba a cumplir la promesa que había dado a Abraham, Isaac y Jacob, cuidando este pueblo, con un plan de llevarlos a la tierra que les había prometido. Y cada plaga recibió la misma respuesta, vez tras vez tras vez. Este faraón dijo que iba a librarlos y cuando terminó la plaga cambió la mente y endureció su corazón vez tras vez y cada vez más y más. Después de todos los 9 plagas, muy terco este hombre, ¿no es cierto? Pues así somos a veces, si no seguimos a Dios, así podemos ser. Entonces Dios iba a hacer otro juicio, último juicio del Señor sobre los egipcios. En Éxodo 11, 1 y después 4, 7. El Señor dijo a Moisés: una plaga más traeré sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual los dejará ir de aquí. Cuando los deje ir, ciertamente los echará de aquí completamente. Y Moisés dijo: así dice el Señor, como en medianoche yo pasaré por toda la tierra de Egipto, y morirá todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está detrás del molino, también todo primogénito del ganado. Y habrá gran clamor en toda la tierra de Egipto, como nunca antes lo ha habido, y como nunca más lo habrá. Pero a ninguno de los israelitas, ni siquiera un perro, le ladrará, ni a hombre ni animal, para que ustedes entiendan cómo el Señor hace distinción entre Egipto e Israel. Hay que reconocer, el Señor hace distinción entre Egipto e Israel. Hace distinción entre las personas que le creen y que le siguen y los que no le creen. Hace distinción. Acepta y rechaza. Entonces, después de los 9, Dios dio instrucciones a Moisés sobre esta última plaga y comunicó dirección, instrucciones para la preparación. Y aunque los israelitas también eran pecadores, merecían la muerte igual que los israelitas, Dios está cumpliendo su plan a través de ellos. Y también habrían sufrido este juicio último terrible, hubieran sufrido este juicio si no hubieran sido por la misericordia y gracia de Dios. Por su gracia y por su promesa les explicó la manera de salvarse, como había hecho en el pasado. Instrucciones de Dios para salvarse. Obedecer a Dios
y la gente en la historia se salvaron de algún juicio, tenían que elegir un cordero sin defecto en 12:1-5 de Éxodo. En la tierra de Egipto el Señor habló a Moisés y a Aarón y les dijo: este mes será para ustedes el principio de los meses. Será el primer mes del año para ustedes. O sea, marcando un día, un momento en el año para esta gente mientras vivían más adelante en el futuro. Habla a toda la congregación de Israel. Digan: el día 10 de este mes, cada uno tomará para sí un cordero, según sus casas paternas, un cordero para cada casa. Pero si la casa es muy pequeña para un cordero, entonces él y el vecino más cercano a su casa tomarán uno según el número de personas. Conforme a lo que cada persona coma, dividirán ustedes el cordero. El cordero será un macho sin defecto de 1 año. Lo apartarán de entre las ovejas y de entre las cabras. Lo guardarán hasta el día 14 del mismo mes. Entonces toda la asamblea de la congregación de Israel lo matará al anochecer. Ellos tomarán parte de la sangre y la pondrán en los 2 postes del lintel de la casa donde lo coman. Ley hasta 5. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Apartaron un cordero, lo cuidaron en la casa desde el día 10 hasta el día 14. O sea, guardaron el animal en su casa 4 días. Después de los 4 días, lo mataron, o sea, derramaron la sangre y pusieron la sangre sobre los linteles de la casa, fuera de los postes alrededor de la puerta de la casa. Y otra vez hablamos del sacrificio. ¿Cuál es la razón por el sacrificio? Pues el mismo pecado del hombre. Y en este caso es otra ilustración del sacrificio de uno para que otro sobreviva. El animal murió y Dios protegió el primogénito. Uno muere por otro. El principio de la sustitución. El animal, la sangre del animal fue derramado y no el pecador. Tenía que ser eso en la sangre fuera de su casa. En 12:22 dice: tomarán un manojo de hisopo y lo mojarán en la sangre que está en la vasija, que se guardaron un poquito la sangre, y untarán con la sangre que está en la vasija del lintel los 2 postes de la puerta. Ninguno de ustedes saldrá de la puerta de su casa hasta la mañana. Es como que iban a quedar escondido tras la sangre. O sea, venía juicio, venía Dios para matar, para juzgar el pecado de esta tierra. Y en 12:46, se ha de comer cada cordero en una misma casa, no sacarán nada de la carne fuera de la casa, ni quebrarán ninguno de sus huesos. O sea, muchas instrucciones sobre este sacrificio. Un animal en buena condición, no animal enfermo, no un animal con un hueso quebrado. Tiene que ser algo bien hecho, un animal, buena condición, buena salud. Y el Señor les dio a ellos una promesa en Éxodo 4, 12-14. Porque esa noche pasaré por alto la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito de la tierra de Egipto, tanto de hombre como de animal. Ejecutaré juicio contra todos los dioses de Egipto. Yo soy el Señor. La sangre les será a ustedes por señal en las casas donde estén. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo.
y ninguna plaga vendrá sobre ustedes para destruirlos cuando yo hiera a la tierra de Egipto. Este día será memorable para ustedes y lo celebrarán como fiesta al Señor. Lo celebrarán por todas sus generaciones como ordenanza perpetua. Esta es la celebración de la Pascua. Y cada año los judíos todavía celebran la Pascua. O sea, un día memorable de que cuando salieron de Egipto, salieron de esclavitud, todos los años lo han celebrado. Hasta ahora todavía lo celebran. Después vemos la fe y la obediencia de Israel en versículo 28 del capítulo 12. Los israelitas fueron y lo hicieron así, tal como el Señor había mandado. Como había mandado a Moisés, a Aarón, así lo hicieron. No podían salvarse a su manera, no podían amarrar un animal vivo frente a su casa, no podían tomar un animal enfermo, no podían hacer nada de eso. Si no siguieron la instrucción del Señor, el primogénito hubiera muerto. Tenían que hacerlo a la manera de Dios. Los primogénitos de los egipcios murieron. La última plaga, en 12:29 y 30. A medianoche el Señor hirió a todo primogénito de la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito del ganado. Faraón se levantó en la noche, él con todos sus siervos y todos los egipcios, y se oyó un gran clamor en Egipto, porque no había hogar donde no hubiera algún muerto. Todas las casas alguien murió, primogénito de cada familia. La plaga última, la 10ª plaga, la última plaga, algo fuerte para cambiar la mente y corazón de este faraón. Y Faraón le dijo a los israelitas que se fueran, que váyanse de aquí, echándolos del país. Los dejó salir. No quería obedecer porque decía que no conocía a este Dios de Abraham, Isaac, Jacob. Después de estos 10 juicios, estaba conociendo a Dios, conociendo su poder. Aparentemente nunca creyó, pero sí conocía el poder de Dios. Pensaba que podía luchar contra Dios y vencerlo. Pero nadie lucha contra Dios y gana. Nadie y nunca. 31 a 36. Dice: Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón aún de noche y dijo: Levántense y salgan de entre de mi pueblo. Ustedes y los israelitas vayan, adoren al Señor como han dicho. Eso fue Faraón hablando a Moisés. Tomen también a sus ovejas y sus vacas como han dicho. Váyanse y bendíganme también a mí. O sea, aparentemente tuvo un poquito de miedo. Reconoció algo. Y los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa en echarlos de la tierra, porque decían: todos seremos muertos. Tomó pues el pueblo la masa antes que fuera leudada en sus artesas de amasar envueltas en paños, y se las llevaron sobre sus hombros. O sea, deprisa, salieron rápido, fueron echados de ahí. Los israelitas hicieron según las instrucciones de Moisés, pues pidieron a los egipcios objetos de plata, objetos de oro y ropa. Y el Señor hizo que el pueblo se ganara el favor de los egipcios, que les concedieron lo que pedían.
Así despojaron a los egipcios. Cuando salieron de Egipto, salieron ricos. Salieron con cosas para suplir sus necesidades. Tuvieron oro, plata y ropa. Tenían todo lo que necesitaban y más. Escucharon el mensaje de Dios y creyeron el mensaje, hicieron lo que Dios les mandó hacer a través de Moisés, a través de este hombre, este siervo de Dios. Dios exige que creamos, juzga el pecado y guarda sus promesas. Mostrará misericordia y dará su paz a los que confían en Él, los que le creen. Ahí acabamos de ver una ilustración. Hicieron lo que el Señor les mandó hacer. Entonces ahí dejamos el estudio por ahora. Esta lección, la Pascua comenzó a celebrarse en el día que los israelitas salieron de Egipto. Todavía se celebra. Todos los años los judíos celebran. Y algunos cristianos también celebran la Pascua porque es parte de nuestro pasado también, porque seguimos ese mismo Dios poderoso que guarda promesas. Entonces, fundamentos firmes, vamos a seguir el estudio en la próxima lección.